Veo ahí a la doctora Rosy Beliar en la plataforma. Vamos a Sí, conversar con ella. mucho gusto. Ahí está la Saludos, doctora. Mucho Buenas gusto. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida al Aquí a su patrón. orden. Gracias, gracias. Doctora. La mezcla diabetes-COVID Ay, papá. explosiva ha resultado en nuestro país. Yo voy a hablar por mi experiencia personal, porque yo formo formalmente parte del Team COVID del HOMS, en la cual entiendo que es uno de los mejores grupos que tiene el país, no porque yo esté ahí, sino porque realmente nuestra data de mortalidad es muy baja, gracias a Dios. Y realmente COVID y diabetes. Aquí tenemos dos aspectos, aspecto hospital y aspecto en la casa. ¿Cuál de las dos tú quieres que yo comience a hablar primero? Bueno, la más neurálgica, quizás desde el hogar, podría. Okay. Miren, ¿qué pasa con el coronavirus y el paciente con diabetes? Lo primero es que el paciente con diabetes debe estar perfectamente controlado. Cuestión de que si por alguna razón el paciente se contamina, mientras mejor estado físico tiene el paciente, obviamente menos agresivo será los efectos de tratar, monitorizarse. Muchos pacientes le tienen mucho temor al pinchazo en el dedo, pero dentro de las recomendaciones mundiales que todos los pacientes se monitoricen en la medida de lo posible, que traten de ejercitarse en el gimnasio, porque los gimnasios están prohibidos por el mismo tema del distanciamiento social, pero unos 30 minutos de caminata afuera, en la calle, obvio, sin acompañamiento de alguna otra persona que no se la quedan con ellos en la casa, debe continuarse realizando. La alimentación, muchos pacientes entendieron que estaban en holiday y lamentablemente pensaron de su diabetes, y otros que son mucho más organizados, tuve que bajar una dosis de insulina, bajar dosis de medicamentos porque los pacientes pasaron control metabólico, lo cual es bueno. El riesgo de contraer el COVID en diabetes es igual que la población mundial. Que existe mayor mortalidad, obviamente, si es diabetes con comorbilidades, básicamente con hipertensión o cardiopatía isquémica, realmente sí el virus se torna un poco más agresivo. Y el sexo masculino sobre todo. Pero no obstante a ello, los cuidados deben seguir siendo lo mismo. No por el COVID nos vamos a cuidar más, porque no es verdad de que, bueno, se acabó el COVID, ahora vamos a volver para atrás. No. El cuidado debe afianzarse. Y obviamente, en temas, en tiempos de coronavirus, el control metabólico estricto debe ser la piedra angular en el paciente con diabetes. Ahora bien, datos de alerta. Paciente que esté perfectamente controlado. Si por alguna razón comienza un descontrol metabólico sin causa aparente, hay que descartar que el paciente no tenga infección por coronavirus, aunque no tenga manifestaciones pulmonares. Pacientes que debutan de nuevo con diabetes, porque el coronavirus tiene un efecto directo a nivel de la célula beta del páncreas, causando daño en la célula beta, y muchos pacientes pueden debutar con diabetes por efecto del COVID. O sea que son varias aristas que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de diabetes y COVID. Doctora, Okay. Adelante, Juan. Estadísticas de personas que han fallecido por coronavirus, que a la vez eran diabéticas, conjuntamente con el tema de la hipertensión. Las estadísticas son altísimas, pero hay muchos pacientes que ciertamente la diabetes le ha afectado otros órganos. Y entonces, afectados por coronavirus, la situación es peor. Ahora, ¿se puede realmente atribuir el fallecimiento a coronavirus o los padecimientos que anteriormente tenía? Mira, es un conjunto de todas las cosas, pero también un factor es que el paciente, por el temor de ir al médico, tiene síntomas que son atípicos, que no son los característicos de pulmón, y lamentablemente llegan tarde. Y eso se da independientemente de la diabetes. Entonces, yo lo que le exhorto a los pacientes con diabetes, el primer síntoma, ir a buscar asistencia médica, ya sea la consulta o la emergencia. En mi práctica clínica, la experiencia de manejar los pacientes ambulatorios desde la consulta ha sido muy buena.
ha sido muy buena. Paciente que llega a tiempo, independientemente de la diabetes, le va bien. Y básicamente cuando se maneja a nivel de la consulta. Lo triste es cuando llegan en fallas respiratorias, que es un paciente que ya viene con varios días de evolución. Entonces eso es un poco más triste, un poco más catastrófico el cuadro clínico. El tema de los diabéticos en una situación de encierro en este momento, ¿cómo usted evalúa? ¿Qué es lo que usted le recomienda a los diabéticos que tienen que estar encerrados para protegerse más del coronavirus? Entonces, uno no sabe qué es peor, si el encierro o salir a las calles a buscar un ambiente diferente. Mira, esa pregunta es muy álgida porque yo le decía a mi secretaria, ay, me voy a quedar sin pacientes, se van todos para el psiquiatra, están todos locos. Y realmente el encierro ha sido peor. La peor enfermedad es el encierro, peor que la diabetes, porque conlleva depresión, conlleva ansiedad, conlleva que la gente coma en exceso porque no tiene otra cosa que hacer que ver televisión y comer. Y encima de eso, ver las redes sociales que se mueren tanto por día, señores, eso, el aspecto psicológico del COVID ha sido peor que el mismo COVID. O sea, y no solamente a los diabéticos, las personas de la tercera edad, aunque no tenga diabetes, señores, esto ha sido una cosa catastrófica. Yo a veces me quedo sin respuesta con los pacientes porque imagínense, ¿qué tú le puedes decir? Tú no puedes decir, reúnete con tu familia porque eso es dificilísimo. Si lo que nosotros hemos visto, que lamentablemente la persona de tercera edad, esos viejitos, esos abuelitos, se contaminan cuando van los nietos a la casa o vienen los hijos a la casa, pueden ser que estén aquí o que vengan de Estados Unidos. Bueno, eso es un tema fuerte. Hay que buscar la forma de que si tienen casa que vayan al patio, que estén al aire libre, si tienen un parque que vayan a horas donde no hayan muchas personas y puedan estar al aire libre y así también la mente se despeja un poquito porque es fuerte. El aspecto del encierro es bastante fuerte. La diabetes no se cura, Adelante, Juan, adelante. no se controla, pero entonces es peor que el Adelante, virus. Juan. La diabetes es peor que el virus, porque si no se cura, el virus se cura, doctora. Así, esa es la verdad. Entonces, si tú te descontrolas y viene el proceso de otras infecciones, de los pies diabéticos, de los infartos, de los derrames cerebrales, o sea, hay que buscar la vuelta. O sea, el mundo tiene que reinventarse, lamentablemente. Y los diabéticos tienen que aprender a vivir con diabetes en tiempo de COVID. Y eso es un gran Doctora, reto. ¿ustedes recomendarían, digamos, un desconfinamiento gradual, que la gente empiece a, digamos, a tener un cierto tipo de regularidad en la vida? Mira, las autoridades internacionales son las que tienen que definir eso. Personalmente, yo personalmente, la doctora, no son las guías, entiendo que debe haber una gradualidad y un reenfoque en dónde van las inversiones a nivel de los gobiernos, a nivel del mundo. Yo venía diciéndole a otro endocrinólogo, decía, mira, lo que hay que invertir más en limpieza, en distanciamiento, en mascarilla, porque si el mundo sigue confinado de la forma tan radical como se hizo en el principio, yo no sé qué va a pasar. Se van a incrementar en ciertos países las tasas de suicidio, la depresión asociada con sus comorbilidades. No lo sé. Yo creo que los organismos internacionales van a tener que reenfocar el confinamiento de alguna u otra forma, ponerse de acuerdo con los gobiernos y ser normativas internacionales, no solamente a nivel de país. Porque realmente en 8 meses de confinamiento, para mí ha sido muy triste ver personas en un estado depresivo profundo. O sea, personas que yo digo, Dios mío, van a perder el juicio. O sea, la situación es caótica realmente, desde el punto de vista emocional. Y los muchachos, los adolescentes, encerrados con estas clases virtuales, yo, de verdad, lo que yo he escuchado en la consulta, a mí me está dando un poco de pánico, porque la desesperación puede conllevar
acciones sociales que tal vez no sean las más adecuadas si no se toman medidas a tiempo. Doctora, hoy 13 de noviembre del año 2020, ¿cuál es la situación que nosotros tenemos en República Dominicana? ¿Tenemos la diabetes controlada? ¿Tenemos la diabetes en aumento o tenemos la diabetes disminuyendo? ¿Qué tenemos? La diabetes va en aumento y va en aumento de manera gradual. Por ejemplo, hay una diferencia entre los dos estudios epidemiológicos de diabetes del país, que es el EFRICAR 1 y 2, donde subimos el porcentaje de un 10% a un 13% de prevalencia de diabetes en el país. Entiendo que va a tener que venir el EFRICAR 3 muy pronto porque el COVID, el confinamiento ha llevado a un incremento de peso de la población mundial entre 15 a 20 libras. Y eso obviamente viene acompañado de diabetes e hipertensión. O sea, yo creo que estas estadísticas de nosotros, las estadísticas mundiales de previsión para el 2035, que eran 600 millones de personas con diabetes en el mundo, yo creo que el confinamiento, esos 600 millones, yo creo que lo vamos a tener 10 años antes. La diabetes no tiene absolutamente nada que ver con estos síntomas relacionados con el mal de Parkinson, porque yo observo que muchos diabéticos tienen unos movimientos en las manos, ¿verdad? Como temblorosas las manos. No tiene que ver una cosa con la otra, para nada, para nada. Para nada. Una cosa es la neuropatía diabética, que es el daño en los nervios por la diabetes, otra cosa es Parkinson. No tiene nada que ver. Una cosa no tiene que ver con la otra. Doctora, como endocrinóloga y parte del Team COVID del HOMS, ¿qué recomendaciones usted le haría en sentido general a la población, visto todo lo que estamos viviendo en este momento? Bueno, lo primero es a la población con diabetes, que tengan su monitor de glucosa con suficientes tiras, que se automonitoreen, que estén en metas glucémicas, que tengan medicación suficiente, que se hagan sus análisis de rutina, y hay muchísimos laboratorios que van a su casa a tomar la muestra, que tengan contacto directo con su médico ante cualquier dato de alerta, que eso es vital, que se ejerciten al aire ambiente, o sea, al aire libre, y básicamente que afiancen lo que son los cuidados de la diabetes y el automonitoreo, que es vital. Vuelvo y repito, lo he dicho ya 4 veces, el automonitoreo y estar bien en control de su diabetes. Doctora, usted es médico ante todo, entonces, Correcto. mire, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de hacer una rueda de prensa en este momento. Se está transmitiendo en vivo. Él está anunciando que en el mes de abril está lista la vacuna contra el coronavirus, que estará disponible en todo el mundo, ha dicho el presidente de los Estados Unidos, y que en el caso particular de los Estados Unidos se va a distribuir masivamente la vacuna de la farmacéutica Pfizer. ¿Usted realmente cree que en abril ya tendremos una vacuna o antes de abril, como médico que usted es? Es probable porque se está trabajando a pasos agigantados, es probable, pero acuérdense que Donald Trump, entonces, vamos a esperar, yo digo, vamos a esperar Año Nuevo. Doctora, pero, por ejemplo, se está trabajando muy fuerte en la vacuna, se está trabajando muy fuerte en la vacuna. Entonces yo creo que tenemos que esperar estas próximas semanas, que yo creo que van a ser muy definitorias. Se está trabajando muy fuerte. Doctora, pero no puede ser que le estén hablando mentira al mundo, porque el mundo está muy contento, todos estamos muy contentos. Porque sí, pero recuerde que las vacunas todas tienen que probarse, ver que no tengan efectos secundarios, ver los estudios en humanos. ¿Usted me entiende? O sea que mire lo que pasó con la pasada, el tema de la esclerosis múltiple. Entonces, nosotros los médicos nos mantenemos es esperar el veredicto final y en base a ello, entonces ya uno habla con mayor propiedad. Muy bien, vamos a agradecer a la doctora Rosy Beliar
endocrinóloga del Hospital Metropolitano de Santiago Homs. Ella es parte del equipo COVID del Homs. Doctora, muchas gracias por sus orientaciones. Gracias por toda esa buena información que ha vertido en el patrón de la tarde. Gracias, doctor. Amén. Feliz tarde.